Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, domingo una vez más, hermanos. Estamos aquí con este estudio ¿de qué? La iglesia auténtica. Esta mañana vamos a continuar con este estudio de la iglesia auténtica, una iglesia auténtica. ¿Cómo luce eso? ¿Cómo podemos definir una iglesia que es auténtica? La semana pasada hablamos acerca del fundamento que debe de tener una iglesia auténtica, que es Jesucristo mismo. Esta mañana vamos a estar hablando de lo que la iglesia debe de hacer para ver cómo luce esa iglesia auténtica. Y la iglesia debe de estar hablando de Jesucristo. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 28, que es la gran comisión. Vamos a estar hablando de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16 en adelante. Y este es lo que queremos definir en realidad, cómo es que luce esta iglesia auténtica, ¿verdad? Hablamos de autenticidad. Cuando usted compra algo auténtico, usted espera resultados auténticos, ¿verdad? Cuando usted compra algo que no es tan real, tan auténtico, los resultados van a ser diferentes. Así de que vamos a entrar en este tema, hermanos. Vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta hermosa mañana que tú nos has dado la oportunidad de despertar. Nos has dado la oportunidad, Padre, de no tan solo despertar, sino tener la salud, tener la fuerza para poder estar aquí esta mañana, Padre, congregados como iglesia, como pueblo tuyo. Bendito Dios, te damos las gracias por la oportunidad, por el privilegio. Y te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe a través de este estudio, Padre, así como estamos viendo cómo debe de lucir una iglesia auténtica, porque tu palabra dice, Padre, que tú quieres una iglesia sin arruga ni mancha. Tu palabra nos dice que en realidad debemos de hacer el énfasis, Padre, de ser esa iglesia, de buscar de no estar en las cosas del mundo, de no estar en las cosas de la carne, de buscar estar en el Espíritu. Bendito Dios, te damos las gracias porque ciertamente, Padre, tú has puesto en nosotros el querer como el hacer esta mañana. Y te pedimos, Padre, que a través de este estudio tú nos ayudes a quitar cualquier duda, a quitar, Padre, cualquier cosa que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que no está de acuerdo a tu palabra, que no está de acuerdo a tu voluntad, que tal vez en realidad no, cosas que no hemos entendido, que todavía siguen en nuestra mente y corazón. Cosas, Padre, que tal vez en algún momento de nuestra vida no hacían sentido, pero que ahora tienen que hacer una diferencia. Bendito Dios, ciertamente vamos a estar hablando de la gran comisión, Padre, de lo que tú nos has enviado a hacer como creyentes, como parte de tu pueblo. Padre, te pedimos que seas tú el que nos dé la fuerza, que seas tú el que siga poniendo en nosotros el querer como el hacer, para que en realidad vengamos a entender lo que es tu santa voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiendo que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, y que toda palabra que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una iglesia auténtica. La iglesia auténtica habla de Jesús. Ese es el tema de esta mañana. Yo no sé cuáles sean nuestras conversaciones la mayor parte del tiempo cuando tenemos alguna oportunidad de conversar con alguien. Tal vez de repente estamos hablando de los deportes, tal vez de repente estamos hablando del trabajo, tal vez de repente estamos hablando de finanzas, qué sé.
De repente hablamos de tantas y tantas cosas y nunca viene a nuestra mente el hablar de Jesucristo con aquellas personas que tenemos la oportunidad de conversar. Pero el tema es que la iglesia auténtica debe de estar hablando de Jesucristo. Ahora tal vez la pregunta para cada uno de nosotros, o que nos estamos haciendo cada uno, es ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a estar definiendo esta mañana. La primera pregunta que queremos hacer es, no sé si alguien recuerde quién le habló de Jesucristo y dónde fue. ¿Quién y dónde? Porque para que usted esté esta mañana aquí, alguien tuvo que hablar de Jesucristo. Y esa es la pregunta, ¿quién y dónde? ¿Usted recuerda ese momento, ese tiempo donde alguien le habló de Jesucristo? Tal vez recordamos, cuando recordamos ese momento, ese tiempo, recordamos en realidad dónde estábamos, cómo estábamos, cómo era nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que traer a memoria. Porque así como alguien le habló a usted y a mí, ahora nos toca a nosotros hablarle a él. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana, cómo es que la tarea que nos han dejado a nosotros como creyentes. Mire, dice en la Biblia, en Juan 17, vemos la oración de Jesús por sus discípulos. Esta oración también incluye a los que habían de creer por la palabra de ellos. Los que habían de creer. Los que habrían de venir por la palabra de ellos. 2000 años después, a lo largo de muchas generaciones de creyentes, todavía vemos personas que llegan a la fe en Jesucristo gracias a la palabra de otros discípulos, de alguien más. Muchos creyentes se reúnen cada semana para estudiar la palabra de Dios. Todos ellos llegaron a ser discípulos de Jesucristo gracias a que alguien dedicó un tiempo para hablarles sobre su fe. Esa cadena debe de continuar porque ese es el plan de Dios, para que todos lleguen a tener una relación personal con Jesucristo y tengan la vida eterna. Hace un tiempo, dice, estaba con mi hijo en la barbería, cuando de pronto noté que uno de los trabajadores vestía una camisa que por el frente tenía un texto bíblico. Pero lo que más me llamó la atención fue la frase que tenía en la parte de atrás de su camiseta. Y decía así: lo único que es mejor que ser salvo e ir al cielo. ¿Habrá algo mejor que eso, hermano? Mire esto. Lo único que es mejor que ser salvo e ir al cielo es que puedas llevar a otros contigo. Que puedas llevar a otros contigo. Eso es en lo que se basa este estudio. En la tarea que Jesucristo dejó a sus discípulos. En la tarea que no dijo esta es la opción que ustedes tienen, sino dijo esta es la orden que yo les doy. Y es el compartir el Evangelio. Para eso, hermanos, quiero invitar a alguien que vaya a Mateo 28. Y si lo tiene, vamos a dar lectura del verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermanos, en este pasaje estamos
absolutamente después de la resurrección de Jesucristo. Después de que Jesucristo fue crucificado, sepultado y ahora resucitado. Jesucristo había resucitado. Este testimonio de las mujeres que estuvieron ahí en ese día para ir a preparar el cuerpo y no lo encontraron, y ahora este testimonio se está esparciendo acerca de la resurrección de Jesucristo. Se empezó a dar a conocer lo que estaba sucediendo. Pero sabe que todavía después de esto algunos discípulos dudaban. Algunos discípulos todavía tenían duda. Y ahí nos lo dice en Mateo 28, 17. Algunos dudaban. Mire, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos todavía creían que esto era demasiado bueno para ser cierto. Algunos todavía no tenían en su mente y corazón la seguridad de lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La realidad es que al final de cuentas el encuentro que Jesucristo les había dicho que fueran a Galilea para que lo esperaran después de su resurrección sucedió. Y es aquí donde estamos hablando y entrando a este punto, donde ahora dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Jesús se acercó a pesar de la duda, a pesar de lo que estaba sucediendo, del temor, a pesar de que los discípulos de repente estaban escondidos todavía. Pero Jesucristo aquí se acercó y les habló. En este pasaje vamos a ver que hay una sola palabra que se repite varias veces en este pasaje. Se repite en singular y se repite en plural. Toda o todos. Toda o todos. Pero Jesucristo se arrima, Jesucristo trata de tener esa cercanía con sus discípulos. Dice, y Jesucristo se acercó y les habló diciendo. Al parecer, aquí nos confirma que algunos de los discípulos seguían con esa duda. Aquí nos confirma que en realidad era necesario que Jesucristo se acercara a ellos. En realidad nos hace saber que para que nosotros podamos cumplir esta tarea que se va a encomendar, se necesita estar cerca de Jesucristo. Jesucristo se acercó y les habló. No hay manera de que un seguidor pueda cumplir con una tarea de Dios si no está andando cerca de Jesucristo. No hay manera. No hay manera de que el llamado de Jesucristo, el llamado de Dios se pueda cumplir si nosotros estamos separados de Jesucristo. Si nuestro andar no es como Él quiere que sea. Y esta palabra se empieza a repetir aquí a través de este pasaje. Toda o todos, en singular y en plural. Jesús recibió, ¿qué recibió? Toda potestad, toda autoridad, todo poder. Y es lo que dice Jesucristo mismo, dice, toda potestad me es dada. No tan solo en el cielo, sino también en la tierra. Jesucristo dice, yo tengo todo el poder, se me ha dado todo el poder, toda la potestad, se me ha dado toda la autoridad.
Es decir, ahora Él tiene toda la autoridad y como tal, procede a delegar tareas. Procede a empezar a dar responsabilidades. Responsabilidades, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las responsabilidades? Ya veo por ahí algunas sonrisas, otros. ¿Será? Jesucristo empieza a repartir responsabilidades, porque toda autoridad se le dio, porque Él es el que tiene el poder. Todo el poder o autoridades es peligroso en personas o manos equivocadas. Todo el poder o autoridad es peligroso cuando cae en manos equivocadas, hermanos. Alguien dijo por ahí que si usted quiere conocer a una persona en su totalidad, dele privilegios. Dele privilegios. Dele autoridad. Y usted va a conocer en realidad quién es esa persona. Esa es la realidad, hermanos. Pero a Jesucristo se le fue dada toda la autoridad. Y Él empezó a dar responsabilidades. Él empezó a compartir y a delegar tareas. Y esta es la primera que empezó a delegar. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, por tanto, como yo tengo la autoridad, como yo tengo todo el poder, dice, ahora, id y haced discípulos. Esta no es algo, una opción, no es algo opcional que Jesucristo nos presenta y dice, bueno, si ustedes quieren, vayan. Si ustedes pueden, vayan. Si ustedes tienen el tiempo, vayan. No, dice id. Id. Con autoridad. De entrada dice, esta es la autoridad que se me ha dado. Dice, ahora vayan. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Aquí es donde empezamos a ver esa palabra donde dice, primero dice, toda autoridad, dice, se me fue dada. Toda potestad, toda. Ahora dice, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas. Que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Jesucristo, a diferencia del ser humano, no es así. De que hoy sí, mañana no, de que hoy me siento con ganas de ir a la iglesia, pero mañana no. De que hoy sí quiero buscar de Dios, pero mañana quién sabe. Dice Jesucristo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días Jesucristo quiere enmarcar que en realidad esta tarea tiene que ser algo que tenemos que ir de la mano de Él. Donde estamos en esa cercanía, donde estamos en esa relación personal todos los días. Donde Él dice, yo estoy ahí. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu día el día de hoy? ¿Qué hay en tu agenda para hoy? ¿Cómo luce esa tarea que yo te he encomendado para el día de hoy? El énfasis de la orden que Jesucristo da. El énfasis de la orden es hacer discípulos. Ese es el énfasis. ¿Sabe cómo se hace un discípulo?
Porque la realidad es que hay muchos seguidores. La realidad es que Jesucristo en sus prédicas, en su ministerio, tuvo muchos seguidores. La palabra nos dice de multitudes, de miles. En cada prédica, en cada enseñanza. Pero eran seguidores. Algunos creían, algunos estaban por curiosidad, algunos estaban por los milagros, algunos estaban por los peces y los panes. Y lo seguían, por la razón que fuera. Pero aquí la palabra dice, haced seguidores. No. Es id y haced discípulos. Discípulos, Jesucristo escogió discípulos. Jesucristo en realidad enmarcó lo que era ser un discípulo. Aquellos que estuvieron aquí, dispuestos ¿a qué? A todo. A lo que fuera. Y eso no fue hasta después de su resurrección. Porque antes de eso, todos corrieron. Antes de eso, todos huyeron. Todos se escondieron. Pero después de su resurrección vemos el impacto que Él hizo en sus vidas. Y que estuvieron dispuestos a todo. Y que por eso el día de hoy tenemos la palabra de Dios y podemos hablar de ella. Y que por eso alguien nos habló y compartió. El énfasis es hacer discípulos. Es decir, formar estudiantes o aprendices. Aprendices. Alguien que en realidad quiera seguir los mismos pasos. Alguien que en realidad esté dispuesto a lo que sea. Esta frase nos dice estudiantes o aprendices. No solo convertidos o seguidores. No solo convertidos o seguidores. Esta frase se refiere al proceso en la vida de una persona. Porque, ¿qué es lo que nos dice más adelante? Después dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos empieza a enseñar el proceso de lo que es hacer discípulos. El bautismo, en otras palabras, en obediencia. Y después dice enseñándoles. Enseñándoles, que quiere en realidad debe haber un énfasis en el discipulado. Que en realidad deben de tener el conocimiento de lo que es seguir a Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el proceso del evangelismo. Es interesante que Jesús no mandó que los nuevos discípulos fueran circuncidados. Es interesante, porque el pueblo de Dios era conocido por la circuncisión. Es interesante ver que Jesucristo no es la orden que da. Vayan y circunciden a todo aquel que crea. No. Dice, vayan y hagan discípulos. Enséñenles, bautícenlos, enséñenles todas las cosas que yo les he dado. Entonces esto remarca que así que los discípulos de Jesucristo están dispuestos a ser discípulos. Están dispuestos a ir y compartir. Están dispuestos a ir y enseñar. Están dispuestos a seguir en el camino de la mano de Jesucristo. Así que los discípulos hacen discípulos, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y luego proceden a enseñarles todo lo que Jesucristo nos ha mandado. La tarea de testificar, hermano y hermana, no es fácil. A lo mejor
mejor alguien aquí diga, sí, amén, hermano. La tarea no es fácil. La tarea, por eso es que Jesucristo se la dejó a sus discípulos. Aquellos que en realidad estaban dispuestos. Aquellos que en realidad, no importa lo que viniera o cómo viniera, iban a hacer la tarea. A los discípulos. La tarea no es fácil. Por lo que se debe de hacer bajo la autoridad y presencia de Jesucristo. La gran comisión sigue siendo nuestra responsabilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese, hasta que Él venga. O si no ha llegado hasta nuestro último día de vida. Esa es la tarea que Jesucristo encomendó a sus discípulos. Pero tenemos que ver tres cosas que tenemos que testificar primeramente bajo la autoridad de Jesucristo. Quiere decir que estamos yendo en obediencia. Que hemos entendido que Él tiene toda la autoridad, que a Él se le ha entregado toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El Señor fue quien habló a sus discípulos. Jesucristo fue el que se acercó a ellos y dice, y Jesús se acercó y les habló. Jesucristo les dio a entender que era necesaria esa cercanía para cumplir esta tarea. La orden de testificar y guiar a otros a convertirse en seguidores de Jesucristo vino directamente de Él mismo. Directamente de Él. Porque Él es el que tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Así que el compromiso de todo creyente, ¿saben con quién es? No es con la iglesia, hermano y hermana. No es con el pastor. No es con nadie más que con Jesucristo. El compromiso es con Jesucristo. El compromiso de ir a testificar es con Jesucristo. También debemos de testificar a todos los que nos encontremos en nuestro caminar. Dice que vayamos y compartamos ¿con quién? A todas las naciones. A todas las naciones. Mientras andamos por este mundo, estamos llamados a invitar a otros a seguir a Jesucristo. No hay que esperar por ciertos hechos en la vida de la iglesia o de la persona. Se puede hacer en el diario vivir. Ya sea en el trabajo, en el vecindario, con los amigos, familiares, donde quiera que usted vaya. Porque dice, id a todas las naciones. El testificar, debemos de testificar confiados en la presencia de Jesucristo. Confiados. Porque ahora viene la pregunta. ¿Qué te produce más temor al hablar con otros sobre tu fe? ¿Qué te produce? Temor. ¿Hay temor? ¿Hay algún temor? ¿Esa es la razón por la que no estamos compartiendo? ¿Esa es la razón por la que no estamos testificando? Tiene que haber algo. Si no es temor, tal vez es desinterés, no sé. Pero la ordenanza, el mandato de Jesucristo es claro. Quiere decir que eso tiene que ser un estilo de vida para el creyente. El ir y testificar. El ir y compartir. Debemos de testificar confiados en la presencia de Jesucristo. Esa confianza nos la da Él mismo. Porque Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él no nos envía de una manera despreocupada. Él
al darnos esta tarea, Él lo preparó todo y dice, todo va a estar bien. Simplemente ve. Simplemente ve. Ve y comparte. Ve y haz discípulos. Ve y bautízalo, por supuesto, a aquellos que creyeron. Y ahora, enséñales. Ahora, sí, ya cumpliste con tu tarea de compartir, pero también parte de tu tarea es enseñarles. Es una enseñanza, es un proceso de vida. Es un proceso de crecimiento. Es un proceso que tiene que ir de menos a más. Es un proceso que tiene que hacer una diferencia en la vida de las personas. Y es a través de enseñarles todas las cosas que Jesucristo nos ha dejado. Quiero invitar a alguien que vaya a 2 de Corintios capítulo 5, verso 16 al 19, por favor. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, y nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. De manera que nosotros, dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante, de aquí en adelante. Yo no sé qué significa eso para usted, hermano y hermana. Yo no sé, pero sí le aseguro que el apóstol Pablo no estaba hablando del momento que él estaba escribiendo esta carta. De aquí en adelante. Es en el momento que usted aceptó a Jesucristo. De aquí en adelante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, dice, conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo, yo en realidad no recuerdo haber encontrado ningún pasaje que me hable de la presencia del apóstol Pablo en alguna prédica de Jesucristo. Pero sí nos habla de que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Pero en realidad vemos la diferencia que eso hizo en la vida del apóstol Pablo. Ese encuentro personal con Jesucristo. Entonces, aquí empieza a hablarnos de que ya no conocemos según la carne a nadie, de aquí en adelante. Desde el momento que usted ha aceptado a Jesucristo, ya su perspectiva tiene que ser diferente. Ya no puede seguir viendo las cosas de la manera que las veía antes de conocer a Cristo. A lo que se refiere el apóstol Pablo es que tenemos que tener una nueva perspectiva de Cristo. Porque hay muchas personas que en la carne siguen conociendo a Jesucristo como un maestro. Él era un buen maestro. Tal vez era un profeta. La mayoría, él fue un hombre bueno.
Ese es el pensamiento que tal vez tenemos según la carne. Jesucristo le preguntó a Pedro y dice, ¿y la gente qué dice de mí? ¿Quién dice que soy yo? Oh, pues dicen que eres un buen maestro. Dicen que tal vez eres un profeta que ha resucitado. Dicen muchas cosas. Dice, ¿y tú? ¿Y tú quién dices que soy yo? En otras palabras, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que nuestra perspectiva debe ser diferente. De aquí en adelante, desde el momento que usted ha aceptado a Jesucristo, su perspectiva debe de ser diferente. Tiene que aceptarlo como la palabra de Dios nos lo muestra. Tiene que aceptarlo como que Él es el que tiene toda la autoridad. Como Él es el que tiene toda la potestad. Como Él es el que nos ha enviado. Porque eso tiene que poner carga en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, como fariseo, tal vez veía a Jesucristo de un modo diferente. Como fariseo, tal vez él lo veía como el líder de una secta que amenazaba su religión. ¿Ah? Yo quiero imaginarme que Pablo tuvo que haber conocido a Jesucristo en su ministerio, pero simplemente no quiso, estuvo como ahí, como bajo la sombra, viendo qué es lo que hacía Jesucristo. Porque la palabra nos dice que Pablo, Saulo, en su momento, era el que perseguía a la iglesia. Era el que perseguía a todos aquellos seguidores de Jesucristo. Pero Pablo, como buen fariseo, veía a Jesucristo como un opositor en su momento, como alguien que estaba dañando a la religión que ellos seguían. Pero ¿sabe cómo empezó a ver Pablo a Jesucristo después de ese encuentro en el camino a Damasco? Como su Señor. Totalmente diferente. Lo que el Pablo nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener una perspectiva diferente. Y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, desde ese momento de su conversión, usted tiene que ver a Jesucristo de una manera diferente. Tenemos que tener una perspectiva nueva. Al caminar sin Jesucristo tuvimos un concepto del Señor. Teníamos diferentes ideas y la verdad es que algunas de ellas no eran correctas. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, como nuevas criaturas debemos de dejar el pasado a donde pertenece. Al pasado. Jesucristo está haciendo todo nuevo y va a comenzar con nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que tener una perspectiva diferente. Dice verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué le dice eso a usted, hermano y hermana? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Todas, hermano. No, hermano, pero es que mire que a mí no me ha podido cambiar esto. Déjeme decirle que a lo mejor usted no ha querido dejarlo. Déjeme decirle que a lo mejor usted está lidiando con eso.
Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera y dice que toda criatura es nueva en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Recuerda esa palabrita en el pasaje anterior? Todo, todas. Todo, todas. Todas. Cuando la palabra de Dios nos dice que son todas, son todas. Entonces tal vez estemos lidiando todavía por ahí con cosas porque no hemos querido nosotros soltar. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire cómo son las cosas. Que de ninguna manera nosotros podríamos compararnos con Cristo o con Dios. Porque, ¿qué pasa si a usted alguien lo ofende? Está molesto. ¿Usted piensa en algún momento ir y reconciliarse con aquella persona que lo ofendió a usted? Venganza. Venganza. No le está hablando a la ganza. Queremos venganza, queremos de alguna manera ser retribuidos por la ofensa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. En otras palabras, y dice, por Cristo. En otras palabras, que Dios mismo, siendo el ofendido, buscó la manera de reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Siendo Él el ofendido, siendo nosotros los transgresores, Él buscó la manera de que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él a través de Jesucristo. Y ahora nos dio ese ministerio. Y ese ministerio tiene que ver todo con la gran comisión. De que ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. De que ahora nosotros estemos buscando reconciliar al mundo con Dios. De que estemos buscando de que haya esa paz entre Dios y el ser humano. Que estemos buscando de que todos conozcan a Dios y tengan una relación personal. Ese es el ministerio de la reconciliación que nos ha dado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros. Nos encargó a todos aquellos que se dicen ser seguidores de Jesucristo. Nos encargó a todos aquellos que se dicen ser cristianos. Ese ministerio de la reconciliación. Hermano, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en este pasaje de 2 de Corintios es que en realidad en nuestra vida como creyentes se debe de ver un cambio. Se debe de ver una transformación. Se debe de ver un antes y un después. Usted ha visto ahora con las redes sociales por todos lados, ve, siempre hay un antes y un después. ¿Ah? Le mandan una foto de un lugar todo feo, triste, sucio, etc. Y luego un después de donde todo está ordenado, bonito, hermoso. Esa es la transformación que debe de haber en el creyente, porque la palabra nos dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Porque a través de Jesucristo todas esas cosas han cambiado. Han sido hechas nuevas.
Dios ha hecho todas las cosas nuevas al reconciliarnos consigo mismo por medio de Jesucristo. Ser una nueva criatura no significa que somos perfectos. En lo más mínimo, hermano y hermana. No significa que somos perfectos, sino que estamos en un proceso de cambio. En un proceso continuo de cambio. Todo esto fue la iniciativa de Dios mismo. Él tuvo un propósito al buscarnos para que fuéramos sus instrumentos para que otros sean reconciliados con Él. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que ese ministerio fue transferido a cada uno de nosotros, el ministerio de la reconciliación. Los que estaban enemistados con Dios, después de haber sido traídos a una nueva relación con Él, esos son los más calificados para esta tarea. Aquellos que estaban apartados de Dios, aquellos que se habían alejado, esos son los que son los más calificados para esta tarea del ministerio de la reconciliación. ¿Y sabe quiénes estaban apartados de Dios? Todos. Y así lo dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los creyentes tienen que ser intencionales para testificar y ayudar a las personas a reconciliarse con Dios. Tienen que saber que el propósito del sacrificio de Jesucristo en la cruz es recibir el perdón de los pecados y hacer la paz con Dios. Hermanos, no se trata de llenar templos o de ser la iglesia más grande de la comunidad. No se trata de eso. Claro, nosotros qué más quisiéramos. Ver un templo, una iglesia llena todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves y los martes, etc. Pero ese no es el propósito. No se trata de llenar templos o iglesias, o ser la iglesia más grande del mundo. Se trata de ser los agentes de la reconciliación y compartir fielmente el ministerio que se nos ha encomendado. El ministerio que se nos ha encomendado. Ahora, hermano, hermana, no nos confundamos. No se trata de llenar iglesias, pero sí ver una iglesia llena debe de ser el resultado, el fruto de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Ese debe de ser el resultado. Ese debe de ser el fruto que se está cosechando. Porque estamos siendo fieles a la tarea. Entonces déjeme preguntarle esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a una persona a reconciliarse con Dios? Hay muchas personas que necesitan reconciliarse con Dios, hermano. Hay personas que han sido creyentes y se han alejado. Necesitan reconciliarse con Dios. Hay personas que nunca han conocido del Evangelio, que nunca han ido a una iglesia o que nunca les ha interesado ser parte de una. Y siguen ahí. Siguen sin haberse reconciliado con Dios. ¿Cuándo fue la última vez? La pregunta tal vez será, ¿cuándo será la última vez? Quiero invitar a alguien que vaya a los versos 20 y 21 de ese mismo capítulo 5 de Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos está presentando la idea de un embajador. La idea de un embajador. ¿Quién quiere ser embajador? ¿Sabe en la política cuántas personas pelean ese puesto? Yo no sé por qué. Porque el ser embajador conlleva mucha responsabilidad. El ser embajador conlleva en realidad representar ese país que tú representas. En realidad, en su totalidad, decir, esto es lo que es mi país. Conlleva mucha responsabilidad. Pero el apóstol Pablo nos presenta esa idea de ser un embajador que se encuentra en una tierra extranjera y como representante de otro reino, que el embajador simplemente está limitado a decir lo que se le ha encomendado. A decir, el embajador no está ahí para traer nuevas ideas de su mente, no, él está ahí para representar a lo que va a representar, para llevar lo que se le ha sido encomendado llevar. No está para traer ideas nuevas. No está para presentar algo que soñó, que se imaginó. El embajador está para llevar la responsabilidad de presentar lo que se le encomendó presentar. Y es de la manera que el apóstol Pablo nos lo presenta. El texto afirma que los creyentes somos embajadores de Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y mire lo que nos dice. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Esa es la representación que nosotros como creyentes debemos de llevar. Que al momento de hablarle a alguien, de presentarle el evangelio, de compartirle, en realidad se luciera como si Dios estuviera rogando a través de nosotros. Que vengan a la reconciliación, que vengan a la paz con Dios. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras dice que nosotros debemos de ser ese representante que en realidad está compartiendo ese mensaje, que en realidad está buscando representar a Dios por quien Dios es. Un embajador no habla bajo su autoridad, ni expresa opiniones para agradar a su audiencia, sino que él es fiel al rey que lo envió. El embajador es fiel al rey que lo envió y solo dice lo que se le pidió que dijera. Solo eso, nada más. Además, un embajador era un representante responsable del honor y la reputación de su nación. Y en algún momento tendría que rendir cuentas de su comisión. Eso es lo que es un embajador, eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de ser. Representantes de Cristo en este mundo. Y que estamos haciendo las cosas de la manera que Él nos envió a hacerlas. No es que nos inventemos algo en el camino. No es que vayamos y no, es que yo creo esto, yo creo aquello y pienso que va a ser así. No, no. La palabra de Dios está escrita, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y el mandato de Jesucristo es real.
Y nos dice el apóstol Pablo que seamos esos embajadores, que seamos aquellos que en realidad estamos representando a Cristo para que el mundo sea reconciliado, porque se nos dio ese ministerio de la reconciliación. La idea de rogar significa insistir en llevar a una persona a reconciliarse con Dios. Insistir. No, hermano, pero es que yo a esa persona yo ya le hablé ¿cuántas veces? Yo ya la invité a la iglesia y no me hace caso. Bueno, dice la palabra de Dios que usted no se canse de hacerlo. Que no se canse. Siga adelante. Siga siendo el embajador de Cristo. La reconciliación con Dios es posible porque Jesucristo, que no conoció pecado, Él tomó nuestros pecados. Una vez más, Dios proveyó el sacrificio y Jesucristo murió en el lugar que nos correspondía a nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No todos saben eso. No todos saben eso, hermano y hermana. Ahí es donde se encuentra nuestra responsabilidad como embajadores. De ir y hacérselo saber. De ir y hacérselo saber. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros fuimos hechos justicia. Por la obra de Jesucristo en la cruz somos justificados. Por lo que Él ya hizo. La deuda del pecador ante Dios ya ha sido pagada. Solo que no se ha publicado en las redes sociales. No se ha publicado, hermano y hermana. Necesita usted llevar la noticia. No se ha publicado en los periódicos. Alguien tiene que dar a conocer esta noticia al mundo. Alguien. Y esos van a ser los embajadores de Cristo. Y esos van a ser los discípulos que están creciendo. Los discípulos que están dispuestos a todo. Los discípulos que en realidad han entendido la tarea y la encomienda de Jesucristo. Es ahí donde comienza la responsabilidad de aquel que ha sido enviado como embajador del reino de Dios. Es ahí. Y dice, ¿qué dice? Dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante, desde el momento de tu conversión, desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo, de aquí en adelante, se te ha dado esa tarea. El Evangelio es la buena noticia. Jesucristo, que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos ha dado el privilegio de dar esa noticia para ayudar a muchos a ser reconciliados con Dios. Nos ha dado el privilegio, hermano y hermana, no lo tome como una carga. No, perdón, mejor sí tómelo como una carga. Mejor sí tómelo como una carga, hermano y hermana. ¿Sabe por qué debemos de tomarlo como una carga, hermano y hermana? Por lo mismo que nos dice ahí en la palabra de Dios en este capítulo 5. Unos versos antes. ¿Sabe lo que dice el verso 14 de este capítulo 5 de 2 de Corintios? Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, de constriñir quiere decir es poner una carga sobre alguien. Es que en realidad se sienta responsable de algo. El amor que Cristo demostró en la cruz nos debe de poner esa carga.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron por la misma causa. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, hermano y hermana. Entonces, ¿sabes que eres un embajador de Cristo en esta tierra? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te sientes responsable de eso? ¿Estamos listos, hermano y hermana, para ir y compartir la palabra de Dios? Para ir y compartir las buenas nuevas. Para ir y compartir lo que Jesucristo ya ha hecho en nuestra vida. Dice que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros, debe de darnos esa responsabilidad y debe de hacernos sentir con esa carga de ser embajadores de Él mismo. Vamos a cerrar. Los discípulos de Jesucristo deben de ver la tarea de testificar como una prioridad en sus vidas. Todos los días parten personas hacia la eternidad y muchos lo hacen sin haber conocido a Cristo. Algunas de esas personas han estado cerca de nosotros y sería una pena que no tuvieran la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios mientras andaban por este mundo. Nuestra responsabilidad se limita. ¿Sabe a qué se limita nuestra responsabilidad? A simplemente testificarles de nuestra fe. Hermano y hermana, yo creo que el problema que hemos tenido por muchos siglos es que queremos convencer a la gente. Queremos ser los que los convierten. Queremos llevarnos ese crédito. No estamos para eso. Simplemente tenemos que compartirles nuestra fe. Dice, nuestra responsabilidad se limita a testificarles de nuestra fe y hacerlo con insistencia, aunque no sea el interés principal de esas personas. No somos responsables de la respuesta que las personas den a nuestra invitación. No somos responsables de eso, hermanos. Sí somos responsables de hacerlo. Nosotros debemos de hablarles de nuestra fe y el resto es obra del Espíritu Santo en el corazón de esas personas. Así de que, hermanos, los invito a que en realidad, si queremos ser parte de esa iglesia genuina, que en realidad estemos hablando de Cristo. Y los voy a dejar con este verso. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que Dios me los bendiga.